Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Panorama Actual. Panorama Actual es un vocero oficial de la clase trabajadora de República Dominicana, representado por intermedio de FENATRAZONAS CNTV, siempre al servicio de los mejores intereses, los intereses de los que somos más, la clase trabajadora dominicana. Como siempre, un destacado periodista, Nino Peña, y un servidor, Edwin de la Cruz, para tratarles temas de interés, especialmente del mundo laboral, así como también del mundo político y social de nuestro país y el mundo. Saludos, Nino, ¿cómo te sientes, hermano? Saludos, Edwin, saludos a todos los que nos sintonizan en este espacio que es Panorama Actual. Digamos, Edwin, que este es el último programa del mes de septiembre. Sí, Y como estamos siempre 26 de septiembre hoy. Sí, exacto. Sí, siempre la misma energía, el mismo deseo de hacer un programa bueno para informarle a la gente lo que está pasando en estos momentos de relevancia e importancia en la República Dominicana y el mundo. Gracias. Así Aquí es, estamos en Panorama Actual. así es. Hoy tendremos dos interesantes entrevistas. La primera de ellas, René Fortunato, don Andrés Reyes Fortunato Victoria, siempre me confundo con el nombre. Sí, claro, claro que sí. Andrés Reyes Fortunato Victoria, un líder social, un líder comunitario, un líder político, quien en esta ocasión está aspirando a ser miembro de la Junta Central Electoral y ya ha depositado en el Senado de la República su documentación para, ¿verdad?, concursar por esta posición, y con él estaremos hablando de cuáles son sus aspiraciones, qué él cree del proceso, y también estaremos conversando con Pepe Abreu. Pepe Abreu es el presidente de CENUS, Confederación de Unidad Sindical, quien está alertando eh, sobre las prestaciones, la regalía pascual más bien, el doble sueldo de alrededor de unas 400,000 trabajadores que en estos momentos están corriendo peligro para el próximo diciembre. Así que sabremos qué dice Pepe sobre eso, Nino Peña. Sí, claro. Tú sabes que el tema es importante porque aun cuando han habido suspensiones y despidos por el asunto de la pandemia, siento que el trabajador acumula un periodo en el año de la Navidad. El esfuerzo sería, la petición sería ver hasta dónde los empresarios, el sector privado, pueden llegar lo más que se pueda a completar esta, esta regalía que es una de las grandes conquistas de los trabajadores en el mundo. A ver, ¿qué tanto se puede llegar para que la gente pueda amortiguar, sobre todo los trabajadores, ¿no? Puedan amortiguar los efectos de esta pandemia que han sido devastadores en todos los sentidos. Todos los devastadores. Es correcto, es correcto. Esperemos que todo salga bien. Don Pepe Abreu nos dará abundantes detalles de qué es lo que está pasando, cuál es el interés que hay de alertar tanto al gobierno como a la clase empresarial sobre ese tema. Es, sin lugar a dudas, importante. Panorama Actual quiere felicitar por esta vía a las nuevas autoridades de la Seguridad Social. El Consejo de la Seguridad Social se reunió y escogió a nuevos dirigentes de esa institución de tanta importancia para el desarrollo social, económico y sanitario de la República Dominicana. Vale decir que fue escogido como su nuevo gerente el señor Félix Aracena Vargas y la señora Serrata. La Serrata fue designada en la DIDA, mientras que repite como tesorero el señor Geni Sadalá, que está ahí desde que inició la red social hace ya casi 20 años. Nosotros, como programa que tiene como objetivo difundir noticias del área laboral, sobre todo queremos pues felicitar a las nuevas autoridades del Consejo Dominicano de la Seguridad Social, perdón, del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, vale decir, a su gerente, la directora de la DIDA y al tesorero. Esperamos pues que nada, el deseo de que hagan un buen trabajo, de que las puertas estén abiertas sobre todo para los asegurados, los trabajadores, que los recursos pues
se encamine mejor. Y sobre todo que tengan el interés y el espíritu de juntos abordar lo que los trabajadores hemos iniciado, que es la propuesta de una nueva ley, de una nueva ley de seguridad social, que es un deseo no solo de esta área, sino también de la propia sociedad dominicana. Eso esperamos. Así es. Bueno, en el mundo sindical también la CAS, la Confederación de Unidad Sindical, que preside Gabriel del Río, hicieron una rueda de prensa donde estuvieron solicitándole al gobierno incluir en el del Producto Interno Bruto en el próximo presupuesto complementario los recursos necesarios para que sea elevado a 5% los recursos del sector salud. Ellos dijeron que hasta ahora se mantiene más o menos en un 2% los recursos que ha estado recibiendo 2%, correcto. El sector salud de nuestro país, cuando al parecer decían ellos que hay una ley que establece que deben ser aumentadas a un 5% y han hecho ese reclamo del cual nosotros nos sumamos porque nos parece que es correcto. Mira, nosotros creemos y nos mantenemos firmes que aunque el gobierno pasado no aumentó un 5% del Producto Interno Bruto para la salud, sí hizo grandiosas y muchas inversiones en este sector, especialmente en el sector de infraestructuras y en el equipamiento médico. Eso, sin lugar a dudas, ayudó muchísimo a luchar en estos momentos difíciles del COVID-19. Porque no quisiera yo pensar que a nosotros nos hubiese agarrado un COVID-19 antes del 2016. No quisiera yo pensarlo porque realmente teníamos infraestructuras no en muy buenas condiciones, escasez de camas, escasez de equipos médicos modernos y de punta, situación que sí se logró ya al final, o sea, durante el gobierno de Danilo Medina, especialmente este último gobierno. Así que sí nos sumamos. Es importante que este sector, igual que el de la educación, tenga su 5% para beneficio de todos los ciudadanos. Eso es la ley de salud que lo plantea. Vale decir, Edwin, amigos televidentes, que este país es uno de los que tiene el presupuesto más reducido o más bajo del área del Caribe y puede decir de la América Latina en salud. Así es. Yo creo que hay un clamor muy viejo de la población de que se aumente ese presupuesto porque así como se invirtió ese dinero y se invierte todavía en educación y que ha dado sus frutos, por ejemplo, aquí hay aulas, se puede decir que hay las aulas que están construidas ya son suficientes en un sentido para paliar la demanda de aulas que por mucho tiempo hubo. Y que igual de nosotros entendemos que tiene que pasar en salud para que la población pues mejore y tenga mejores servicios de salud que son, eso es correcto, eso es correcto. Fundamentales. Así es, así es. Bueno, señores, vamos a ver a La Voz del Trabajador con Jacobo Ramos y luego de una pausa regresamos con André Reyes Fortunato Victoria, quien ya está en el salón de espera. Regresamos en breve. La Voz del Trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. El comentario de esta semana para Panorama Actual lo vamos a dedicar a dos temas. Primero, el tema de los trabajadores que han sido suspendidos y cancelados inclusive como resultado de la pandemia que ha afectado a la República Dominicana. Esos trabajadores nosotros entendemos que el gobierno a través del programa FASE y los programas sociales que está desarrollando el gobierno, fase 1, fase 2, hay que garantizarle el completivo de la regalía pascual porque ese es un compromiso que cada año los dominicanos y dominicanas, los trabajadores del país, tienen comprometido en su presupuesto para pasar las fiestas navideñas. Y es evidente que las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, no está en disposición, o sea, no está en condiciones, porque muchas han cerrado y otras están trabajando parcialmente, de pagar ese completivo de Navidad a esos trabajadores y trabajadoras de toda la República Dominicana. Entonces le estamos pidiendo al presidente Luis Abinader que tome en cuenta esto para el tema de los programas,
para que se pueda hacer realidad, que cada trabajador pueda celebrar su Navidad con su salario 13 completo, tal y como establece la ley. Pero el otro tema, que tiene también que ver con cientos de miles de trabajadores de las industrias que no han sido afectadas por la pandemia, que han seguido produciendo, y aquí tenemos varios sectores, como el sector comercial, sobre todo de alimentos, los supermercados, el sector de las zonas francas y un amplio sector industrial que no ha sido perjudicado y que ha seguido laborando durante esta pandemia de manera ininterrumpida, que le excluyamos de los impuestos al bono que sobre las ganancias establecen las empresas cada fin de año a los y las trabajadoras, tanto del sector privado como del sector público, porque también en el sector público, en algunas instituciones, le dan un bono y entonces resulta que lo graban con el impuesto y le quitan casi la mitad de los recursos. Y entonces el trabajador no tiene ninguna posibilidad de resolver con eso ningún tipo de problema de lo que afectan a los trabajadores, como arreglar su casita, comprar algo para la casa, vestir a los hijos, pagar la escuela. O sea, nada de eso se puede hacer con el bono que reciben los trabajadores cada año, porque le meten el impuesto que evidentemente reduce el ingreso que las empresas, como consecuencia de sus ganancias, entregan a los trabajadores cada año. Nosotros queremos pedir al presidente de la República que también dentro de esta situación de crisis económica generada por la pandemia se considere el exonerar del pago de impuestos a este bono que se le entregan a los trabajadores cada año. Si hacemos estas dos medidas, yo creo que el presidente, sin lugar a dudas, sabemos que está comprometido con los sectores sociales del país, pero demostrará una vez más que su compromiso de tipo social con las clases más desposeídas y más pobres de la República Dominicana es un compromiso ineludible que cumplirá en los periodos que le corresponda gobernar la República Dominicana. Eso es lo que esperamos y nosotros como Central Sindical demandamos para bien de los y las trabajadoras del país. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Panorama actual. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Recibimos a Andrés Reyes Fortunato Victoria, muy importante, el líder de nuestro país, del sector comunitario, del sector educativo, del sector político. Don Andrés Reyes Fortunato Victoria está aspirando a ser miembro de la Junta Central Electoral y nosotros le hemos invitado para que comparta con nosotros sus aspiraciones a este importantísimo órgano del Estado Dominicano, donde él
piensa estar. Y yo aprovecho, don Andrés, para decir que ojalá Dios ilumine el pensamiento de estos senadores y escoja a una persona de su estatura. Nosotros estaríamos muy felices, confiados y tranquilos de que usted sea parte de un conjunto allí de esos 5 miembros que integran la Junta Central Electoral para tranquilidad de todos los dominicanos en los procesos electorales. Situación que no vivimos con la actual. Bienvenido, don Andrés Fortunato Reyes Victoriano. Don Andrés Reyes Fortunato. Edwin, gracias, Nino. Qué bueno encontrarnos, aún sea todavía en el escenario de esta pandemia, dispuesto a echar el pleito en favor de nuestro país, porque por eso nos inscribimos en el Senado para, en esa tómbola de aventura que se da en este país, pudiéramos llegar a servirle a la sociedad dominicana como hemos tratado de hacer desde la adolescencia hasta nuestros días. Don Andrés, gracias por la invitación. Sabes que tuvimos un tiempo desconectado de don Andrés, situaciones que se presentan, pero siempre don Andrés es un habitué de este espacio, Panorama Actual. Don Andrés, balance de la situación y perspectiva que usted entiende que rodean el proceso de la selección de los miembros de la Junta. Bueno, ¿Qué se huele, don Andrés? Lo primero es saber por qué Andrés Fortunato se inscribe sin tener padrinos. ¿Por qué tenemos una sociedad de padrinos? Todavía sí. Esta es una democracia atrasada de amarre, donde si usted no está... Apadrinada. Una democracia atrasada como la que vivimos nosotros, es difícil que se le dé cumplimiento al artículo 142 de la Constitución de que los cargos se otorguen por mérito y profesionalización para poder cumplir con la eficiencia que demanda un Estado democrático y de derecho. Eso es difícil porque la Constitución y las leyes para fines de decisiones de Estado son letra muerta. Aquí lo que vale son los grupos de poderes y nosotros no estamos adscritos a ninguno, solamente a la Constitución y la ley y a la voluntad del pueblo dominicano, que normalmente no tiene oportunidad de manifestar su voluntad porque la voluntad del pueblo es escamoteada en cada una de las elecciones. Por eso nos inscribimos para, si lográramos ser escogidos, hacer una revolución electoral como nunca se ha hecho, porque resulta que la Junta Central Electoral es la columna vertebral del sistema democrático. Porque si bien es cierto que los partidos políticos son fundamentales e imprescindibles para los fines electorales, quien está organizada constitucionalmente, señalada constitucionalmente para dirigir, para organizar y supervisar las elecciones en la Junta. Sin una Junta capaz, sin una Junta que entienda verdaderamente el mandato de la Constitución de la República, la democracia vive débil como la hemos tenido. Y la Junta Central Electoral existe desde el 12 de abril del año de 1923, cuando los americanos nos habían ocupado. En el momento en que se deciden salir para crear las condiciones legales de unas elecciones realmente que exprese la voluntad del pueblo, se fundó esa Junta Central Electoral hasta nuestros días. Y desde ese tiempo hasta acá, la Junta no ha cumplido el papel que le asigna la Constitución de hacer unas elecciones transparentes, objetivas, equitativas, libres, donde el artículo 2 de la Constitución de la República, que nos habla de que la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejerce por medio de sus representantes de manera directa en los términos que establece la Constitución y la ley, eso no se da aquí. Y no se da, y lo expresa con interés el artículo
considerando 2 de la ley 15-19, que es la ley electoral de hoy vigente, dice que la soberanía popular se expresa a través de las elecciones populares. Y resulta que para eso, dice la misma, considerando, hay que fortalecer la organización y las instituciones que son las responsables de las elecciones. Para que la democracia se fortalezca, porque aquí hay una debilidad muy grande, Nino y Edwin y pueblo dominicano. La democracia en la República Dominicana está tambaleando y no ha llegado a los partidos políticos. Si no llega a los partidos políticos la democracia, tampoco podemos tener un Estado social y democrático de derecho, como plantea el artículo 7 de la Constitución de la República. Andrés Fortunato, de ser miembro de la Junta Central Electoral, contagiará, alimenta la idea de que buscará a sus compañeros como complemento de una revolución electoral que permita lo siguiente. Primero, que trabaje para que cada partido en el tiempo que establece la ley tenga los padrones transparentes de sus militantes. Porque si a los partidos se les da una cuota mensual, anual del presupuesto nacional de más de un 1% para que desarrollen sus actividades, ¿cómo es posible que la Junta no le exija que la nómina de militante esté bien clara y que además esa nómina de militante tenga un programa educativo, cívico, histórico, patriótico, de conocimiento del Estado, para que desde los partidos políticos, a través de la práctica de la democracia interna y la transparencia, como establece el artículo 216 de la Constitución, pueda crear las personas calificadas para llegar al poder, ya sea mediante nombramiento o ya sea mediante elecciones. Es un papel que la Junta tiene que jugar, que no lo juega. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de la gente que va a dirigir la Junta son personalidades, entre comillas, son personas que han estado alejadas de la política, que le asquea la política por las situaciones internas que ellos no conocen y sin embargo los nombran para que vayan a organizar, dirigir y supervisar un estamento que no conocen. Esa es una desgracia del país. ¿Por qué? Porque los que dirigen el sistema democrático no se dan cuenta que es de los partidos políticos que tienen que salir los hombres y mujeres calificados para hacer cumplir la ley. Es importante que nosotros hoy 25, ayer, como ayer era 25 de septiembre, hoy en este programa destaquemos que Juan Bosch tuvo una preocupación y lo expresó en el primer párrafo de su discurso de toma de posesión, cuando dijo que él y el vicepresidente González Tamayo se habían juramentado y que en esa juramentación estaba el compromiso de ellos de cumplir con el mandato de la Constitución y la ley, y que mientras estuvieran en el poder se iba a hacer lo que diga la ley, porque, explicaba él en ese discurso, en ese primer párrafo, porque en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Este es un país que a 57 años del golpe de Estado, todavía de Bosch, todavía los partidos políticos no han dado el salto a la democracia interna. Y Andrés Fortunato, constitucionalista, persona que humildemente hemos tratado de mantener el rescate de la memoria de Abril para que la democracia aquí favorezca a la sociedad dominicana entera, jura ante este pueblo que de llegar va a trabajar directamente en que la Junta cumpla el papel de ser rectora de una democracia fuerte. Eso lo pueden anotar. Andrés. Muy bien, don Andrés, esta parte introductoria.
Pero hay una pregunta que quiero hacer. Tú sabes que el partido de gobierno, no así el gobierno, lo que trae un poquito de confusión y hasta de intriga, está planteando que quienes integren la Junta Central Electoral no sean personas que estén vinculadas a partidos Partidos políticos o a políticos. la política. ¿Qué opinión le merece a usted esa parte? Mira, que hay un desconocimiento total del mandato de la Constitución. La Constitución, entre los artículos 208 y 213, 14, en ningún momento habla de que para ser candidato tiene que ser apartidarista. No. Ni tampoco el artículo 22 de la Constitución en su numeral 1, que establece que todo ciudadano dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. El político es que debe de mandar en la Junta, pero un político que tenga virtudes, un político que no tenga avaricia, un político que no haya cometido crímenes contra el poder, contra el Estado, un político que tenga una hoja limpia de servicio, que haya demostrado en su vida que es capaz de administrar como la ley manda. Y quiero recordarle al gobierno dominicano que se acaba de instalar lo siguiente. Las únicas condiciones que le puso Jetro a Moisés cuando le dijo que tenía que dividir en cantidades de miles, 500, 150 personas, ese grupo de hebreos que él venía a través del desierto llevando a la tierra prometida de Egipto, cuando se le estanca y se le anarquiza la vida a Moisés, después de Jehová haber entregado la tabla del decálogo, le dijo la condición necesaria para que dirijan es que tengan virtudes y que no sean avariciosos. El gobierno dominicano, a través del Senado de la República, que es uno de los 3 poderes que tenemos, debe de procurar evaluar cada postulante en su justa dimensión y brindarle al país la oportunidad de tener personas, independientemente a que sean de partido político o no, que sean capaces de llevar a cabo una revolución electoral como le he planteado. La democracia necesita de eso. Entonces nosotros planteamos que quien debe de ser miembro de la Junta debe ser una persona que conozca la política. Y la política no se puede conocer desde fuera. La política se conoce desde dentro. Y hay una cita que voy a traer a colación una vez más del maestro Sun Tzu en El arte de la guerra. Dice el maestro, únicamente aquel que está meticulosamente familiarizado con los males de la guerra, y la política es una, es capaz de comprender meticulosamente la forma más provechosa de llevarla a cabo. Es decir, el que no conoce de un oficio, y tú no puedes poner a una persona a arreglar carros si no es mecánico, ni puede poner tampoco a un piloto a dirigir un avión, ni a un barco, a un capitán de barco si no conoce de náutica, si no maneja eso. Entonces, en política, lo que se quiere es lo siguiente, que se manden gente que no conozca la política para dirigirlo desde los centros de poderes políticos, como ellos quieran. Por ejemplo, en unas elecciones no la preparan para que... No la preparan. Esta no la prepararon. Entonces, cuando hay fraude, hay mecanismos de evasión de pruebas que la Junta, a través de lo que responden a los dirigentes políticos más fuertes, pasan por alto y legitiman una candidatura que no debe ser legitimada. Y este es un país que todos los pasos que se den de la votación, desde la llegada de las urnas hasta la entrega a un votante de un voto,
debe ser supervisada. Y es más, estamos planteando desde ahora que debido al escabroso camino que se da en el día de las elecciones aquí, donde los votantes son comprados, sobornados en una gran cantidad, y donde las autoridades se hacen de la vista gorda, etcétera, donde se violenta la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, como establece el artículo 216 de la Constitución, donde no se instruye, donde los partidos políticos no tienen programa de instrucción, como decía hace un momento, a pesar de que hay un 10% del presupuesto que le dan para eso. Aquí debe de haber cámaras a partir de ahora, que todo el proceso de votación le dé seguimiento, desde la llegada del votante hasta el conteo de los votos en los colegios electorales, hasta las juntas electorales, que son las primeras que en muchos casos hacen complicidad con el fraude, porque hay un problema muy grave en el país. Nosotros tenemos un Congreso que no fiscaliza ni controla los gastos del Poder Ejecutivo, porque no es un Congreso formado por hombres y mujeres que estuvieron dentro de un partido, tomando la conciencia, estudiando la Constitución, estudiando la ley electoral, la ley de partido, estudiando la historia, comprometido con la historia. No tienen compromiso ético ni morales con el país, y entonces lo que tienen son jugosos salarios en el Congreso que le impide fiscalizar al Poder Ejecutivo. Pero nosotros entendemos que la República Dominicana tiene que dar un cambio, el cambio más grande, la revolución más grande que se puede hacer aquí es electoral. Bien. Ya para finalizar, porque el tiempo se nos termina. Usted habló de padrinos. ¿Y no tiene usted un padrinito de color verde por ahí que le dé un empujoncito? De color verde, aguacate. No tengo de ningún color. Que presida un partido color verde, algo así. No lo tengo. Óigame, y por respeto a la ley, no lo requiero. Okay. Yo pasaré, si Dios quiere, en base a la Constitución y la ley, a mi historia, y en base, digo otra vez, a que Dios me proteja para poder ayudar a este pueblo. Porque tampoco cuando esté en la Junta no voy a recibir ni mandado de nadie, ni narigoneo de nadie. El que va a un puesto como ese tiene que ser independiente y solamente responder al mandato de la Constitución y las leyes y a la convicción ética que tenga de la condición con que se debe manejar la ética pública. Bueno, pues muchas gracias, don Andrés. Muchas gracias. Esperamos que sus aspiraciones alcancen el éxito que tanto deseamos, todos, tanto Nino como yo. Amén. Que Dios le escuche. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Panorama Actual. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET,
realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Copunacet, siempre al servicio del personal de salud. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Bien, amigos de Panorama Actual y el Periodista TV, estamos con don Pepe Abreu. Don Pepe, un importante dirigente de la clase trabajadora de República Dominicana, es el presidente de la Confederación de Unidad Sindical, CENUS. Don Pepe ha hecho unas declaraciones recientemente que han creado una alerta, pues tienen que ver con el tema de las prestaciones laborales, y ha hecho un llamado al gobierno y a los empresarios para que hagan las reservas del lugar para que este beneficio que reciben los trabajadores de nuestro país no se vea afectado. Don Pepe, bienvenido a nuestro programa. Coméntenos cuál es su inquietud, de dónde surge esta inquietud que está causando mucha preocupación desde ya en la clase trabajadora. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por permitirnos participar en este programa para difundir, ¿verdad?, un planteamiento que está causando angustia y una preocupación que cada día se exacerba más en el conjunto de los trabajadores. Porque hay que entender esto. El tema del denominado salario 13, regalía pascual, es una reivindicación que está instituida en el Código Laboral desde el año 1961. Tiene esa conquista establecida desde la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y siempre de manera permanente esa regalía pascual, poco, mucha, dependiendo del salario, llega a los trabajadores. Pero ahora, con motivo de la pandemia y el efecto que está trayendo el largo periodo de suspensión que una parte importantísima de los trabajadores ha atravesado, ese histórico a favor de los trabajadores prácticamente está en juego. Cuando se analiza, por ejemplo, los planes fase, usted se da cuenta que hay un plan fase número 2, en lo que el empresario recibe un subsidio para que mantenga sus empresas abiertas y los trabajadores laborando. Esas empresas que están así nunca han cerrado, y por tanto ese trabajador prácticamente no tiene ningún problema, ningún efecto con relación al tema de la regalía pascual. Pero hay entonces el trabajador situado en la fase 1, que es la mayoría, que incluye, por ejemplo, todo el sector turístico y gran parte del sector de zona franca. Ese trabajador, como está plenamente suspendido su contrato, prácticamente en el año que discurre no ha laborado. Muchos han estado en sus empresas por 3 meses, otros por 4, otros por 5, algunos llegarán a 6 meses del año, pero como la regalía pascual se calcula en base a la 12ª parte de los salarios devengados durante el año, como los salarios son 12, a dividir esa 12ª parte a alguien que haya laborado solo 4 meses, le va a corresponder sencillamente una 4ª parte de la regalía, a otro la mitad, a otro quizá la 5ª parte. Un monto muy pírrico. Y va a ser un monto eminentemente pírrico. ¿Qué estamos nosotros diciendo entonces? Que debe convocarse el Consejo Consultivo del Trabajo, Edwin, solo para discutir ese tema. En ese Consejo Consultivo del Trabajo, ¿quiénes estamos? Las confederaciones sindicales, los empresarios y el sector gobierno. Entonces ahí, en un encuentro de ese tipo, desde los recursos que maneja el Estado, desde los recursos que tienen los empresarios, sus grandes reservas acumuladas, entonces debe disponerse un fondo que permita que la regalía pascual
el salario 13 le sea reconocido a esos más de 400,000 trabajadores que se pueden ver afectados en esta coyuntura, donde tendríamos un panorama gris, confuso. ¿Por qué? Porque habrá los trabajadores del Estado que van a recibir su regalía completa, y los trabajadores del sector privado que por no haber caído en los planes FASE y en la suspensión también la van a recibir. Entonces este grupo tan importante y su dependiente, en cambio, van a mantenerse prácticamente en un estado de situación en que en un momento de un mes tan demandante como diciembre, pues van a ver mermado su salario en un nivel que su situación va a ser evidentemente precaria. Terrible, en definitiva, esta situación. Esto pienso yo que acrecentaría la sensación de pobreza que ha generado este tema del COVID, porque diciembre de por sí es una fecha tan importante, como usted dice, que la gente espera recibir ese dinerito de más para diferentes usos. ¿Piensa usted de dónde podría sacar el gobierno los recursos para esos fines? Fíjese que el mismo presidente ha hablado y se planteó el tema del presupuesto complementario, y ese presupuesto complementario ya se aprobó. El propio INAPRIL, que es el Instituto, ¿verdad?, de Riesgos Laborales, tiene todavía una parte del fondo que no se ha consumido. Si vemos el sector empresarial tiene también una parte de reserva, de garantía, que siempre debe tener, por un asunto que, claro, Edwin, el sector empresarial paga prestaciones y se verá obligado a pagar prestaciones a los trabajadores que no se le pueda suspender más cuando se cumplan los 6 meses de suspensión. Entonces se presume que de esos fondos, sector privado, y de los fondos, sector público, haciendo un acto de cooperación, se puede perfectamente suplir esa necesidad, que no es para todos los trabajadores. Porque la otra parte pública y privada también ya tiene resuelto ese tema. Es sencillamente para unos 400,000 y sus dependientes, que, como dice Edwin, tú tener en diciembre gente con un vacío de esa naturaleza, por supuesto se va a transferir a un estado de desazón, a un estado de sentir falta de apoyo. Entonces, un gobierno que comienza, ¿verdad?, que tiene sus buenas intenciones, uno ha oído lo que el presidente dice, lo que está haciendo, sus esfuerzos, entiende que un tema como este no debe ser motivo de preocupación, de disgusto para una clase trabajadora que de por sí, Edwin, ha estado afectada porque ha estado en unos planes FASE que lo que le permiten es recibir una cuarta parte del salario que percibe en este momento. Entonces, esa gente que han estado subsistiendo con mucho esfuerzo y con esa precariedad, tú también cargarle eso en diciembre es convertirlo en un perdedor triple. Perdí mi trabajo, estoy suspendido, estoy viviendo con un salario precario, no tengo futuro porque no se sabe cuándo volveré a mi trabajo, no se sabe si recibiré prestaciones, y que también en diciembre tengo una situación de ese tipo. Yo creo que si se quiere armonía, si se quiere paz laboral, y las confederaciones hemos estado comprometidas en esto, las autoridades gubernamentales y los empresarios tienen que hacer su parte. Usted también sugiere que el monto de la prestación laboral sea lo que le correspondería de manera normal o un monto promedio. Yo estoy hablando de que si, por ejemplo, ese trabajador de FASE está recibiendo, de hecho, 8.500 pesos. Es lo que está recibiendo. Señor, vamos a mantener los 8.500 como base, como base. Pero el salario, el adicional, por ejemplo, vamos a dárselo, tomando como cuenta ese monto, pero por el salario que devenga. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una persona que, por ejemplo, puede ganar 30.000 pesos. Correcto. Pero que ha estado manejándose, Edwin, con 8.500, esa persona, ¿me entiendes? Acumulando deuda, acumulando deuda con prestamista, ¿entiendes? Restringiendo su gasto a un extremo tal que su familia ha caído en un estado
de pobreza inclusive, aunque el trabajador sea de clase media o de clase media baja. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que para evitar esto y que se profundice este tema, entonces a ese trabajador usted me le dé su salario completo como regalía pascual, ¿entiendes? Independientemente de que mantenga como base para los otros fines el tema de los planes fase y lo que plantean estos planes fase, pero para fines de esa coyuntura especial se haga una dispensa a favor de esos trabajadores. ¿Por qué? Por un asunto que, claro, aquí se está pidiendo desde el empresariado exoneraciones, se piden aportes, se piden disminución de impuestos. Se aplica de todo a favor del empresariado y por proteger la industria precisamente se le dan garantía a nivel tal muchas veces que los empresarios son, por ejemplo, exentuados de impuestos que son transferidos a la población. Aquí, por ejemplo, los mayores impuestos son al consumo. ¿Y para qué? Para liberar a los empresarios de impuestos al patrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Y de impuestos a los beneficios que los empresarios obtienen. Entonces, ¿por qué no se puede hacer a favor de un conjunto de trabajadores una dispensa de este tipo si queremos un escenario esperanzador, que es lo que hay que sembrar en este momento en la República Dominicana? Don Pepe, y si esto que usted propone no se da, ¿cómo usted ve el escenario en este diciembre y comienzo de enero, que todos los eneros siempre han sido difíciles para la población? Lo veo conflictivo, cargado de conflictividad, cargado de desesperanza, cargado de inclusive pérdida de la propia popularidad alcanzada por este gobierno, porque hay que decirlo, ¿verdad? Tiene popularidad, tiene aceptación, la población ha estado inclusive respaldando sus medidas, pero sí, un tema como este es dejado de lado, es eludido, es evadido, como he notado muchas veces en algunos sectores. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, este tema se le ha planteado más de una vez, el licenciado Luis Miguel Decán, y él nunca ha dicho, Edwin, ni que sí ni que no, ¿entiendes? Y es un tema de este tipo, por lo menos el ministro debe ser proactivo, ¿entiendes? Y convocar a los sectores, porque los propios empresarios declararon, según Juan Alfredo de la Cruz, que es presidente de Copardón, que tú sabes bien, es la contraparte nuestra en las discusiones salariales. Así mismo es. Dijo que aunque no estaba de acuerdo, porque las empresas no podían pagar porque estaban cerradas, pero que entendía que había que reunirse. Por lo menos dijo eso, ¿verdad? Hay que reunirse para discutir el tema. Y abrió la puerta de que hay que buscar vías que permitan acceder a los fondos que satisfagan esa necesidad. Porque ellos mismos como empresarios saben, además, Edwin, que ese dinero en manos de los trabajadores, ¿qué es lo que hace, Edwin? Es que circula. ¿Qué es lo que pasa en diciembre? En diciembre, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves la tienda más llena, los colmados, los supermercados, ¿haciendo qué? La gente gastando lo que recibe, ¿entiendes? Y el doble sueldo, por tanto, es un ente también de estímulo y de movilidad de la economía, que también se necesita empujarla por el estancamiento que han tenido debido al tema referido a la pandemia. Muy bien. Don Pepe, para finalizar, otro tema que es el de la modificación del Código Laboral. Hay sectores que han comenzado con este nuevo gobierno a hablar sobre eso, poco a poco. El tema del Código Laboral no progresó en el anterior gobierno, pero hay sectores de las MIPYMES, que están proponiendo que se empiece a conocer esa pieza. Desde mi punto de vista es inoportuno, especialmente por el tiempo que estamos viviendo, hablar de eso. ¿Y qué opinión le merece a usted? Fíjate, Edwin, qué curioso eso que tú preguntas, porque ocurre que se pronuncia los comerciantes, la MIPYME, pero Dargan también, el ejecutivo, diríamos así, principal técnico del CONET. Y fíjate lo que hacen, por ejemplo, mezclar esto con diríamos, el temita, si queremos decir simple, que yo estoy planteando, y las centrales estamos planteando, sobre la base del tema de la regalía pascual. Entonces, están tratando como de condicionar que para hacer esa discusión sobre unos chelitos de la regalía pascual, unos chelitos, porque esos son centavos, hay que también incorporar a eso la discusión del Código Laboral. Entonces, como tú dices, es terrible
inoportuno, totalmente desacertado, usted como sector atreverse a sugerir un tema de la magnitud, Edwin, de ese código laboral, 778 artículos, ¿entiendes? Tú di que compararlo con unos pocos milloncitos de pesos que se llevaría otorgarle a esos trabajadores el tema de la regalía pascual. Por eso nosotros rechazamos ese tema como confederación y como confederaciones, ¿verdad? Y le decimos a los empresarios, señor, ese código es inoportuno plantear su discusión. Ese código, Edwin, nosotros nos pasamos el gobierno entero, tú fuiste testigo, ocular, vigente de todo ese proceso. Nos pasamos el gobierno entero del presidente Medina, presidente anterior, y precisamente no permitimos lo que desde sectores palaciegos se quería, que era hacer una denominada reforma que nosotros, por supuesto, no permitimos. Entonces, hay que estar claro, las confederaciones sindicales, ese discurso, ese compromiso, no lo han variado. No tenemos por qué variarlo. Entonces, traerlo a colación, como dice tú mismo, Edwin, en un momento como este, es la acción más inoportuna que a cualquier sector se le puede atribuir. Fíjate que nosotros no estamos atendiendo de muchísimas cosas. Nosotros ahí llegamos a un acuerdo ahí para que los sindicatos nuestros en los hoteles flexibilizaran las normas, ¿tú entiendes? Las normas horarias, y se pusieran de acuerdo, que sin violar la ley se pongan de acuerdo con el empresario. ¿Por qué? Porque estamos en una acción de cooperación, ¿entiendes? Correcto. Pero eso no lo pueden confundir con otra cosa, como intentar modificar y prácticamente desbaratar lo que es el concepto del Código Laboral, que tanto nos ha costado a nosotros preservar, porque esto ha tenido un costo el preservarlo. Muy bien, pues agradecerle, don Pepe, este tiempo tan maravilloso y de tanta edificación para el sector trabajador de la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti. Panorama actual. Señores, COP ECLOF impulsa tu desarrollo. En COP ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop ECLOF llamando al 809-333-5273. Coop ECLOF. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Con esta entrevista de don Andrés Fortunato Victoria y Pepe Abreu, pues nosotros esperamos que hayamos cumplido con el deseo de ustedes de siempre estar informados. Una del área laboral y otra del tema actual, que es la Junta Central Electoral y sus 321 aspirantes. Son muchos, muchos. Demasiado. A escoger 10 que van a la Junta en el periodo 2020-2024. Señores, gracias. Esperamos vernos de nuevo el próximo sábado. Feliz resto del día.
Panorama Actual.